El Bior era un planeta fracturado, una tierra arrasada por una guerra interminable. Cielos cenizos se extendían sobre vastos paisajes desolados, y las ciudades, antes llenas de vida, ahora se erguían como esqueletos oxidados de lo que fueron. En el horizonte, el sonido de las máquinas de guerra retumbaba, y en el aire flotaba la constante amenaza de una catástrofe inminente. Era el último bastión de los Tetacor, la poderosa raza alienígena que había arrasado planetas enteros en su búsqueda de expansión. Durante años, los humanos habían resistido como una llama que no podía extinguirse, a pesar de la opresión y el abrumador poder de los invasores. Pero hoy, algo había cambiado. Salira, la princesa de los Tetacor, observaba desde lo alto de la torre de comunicaciones de la ciudad fortificada. Su rostro, marcado por la guerra, estaba lleno de determinación. Había vivido toda su vida en la sombra de la guerra, entrenada desde niña para ser una guerrera, una líder. A través de sus ojos, los soldados Tetacor marchaban en perfecta formación, como una máquina imparable. Sin embargo, esa perfección había llegado a su fin. La resistencia humana, pequeña pero feroz, había logrado infiltrarse en las líneas enemigas, y en este momento crucial, Salira tenía la oportunidad de acabar con todo. El dispositivo en su mano, un detonador de alta tecnología, estaba diseñado para activar una serie de explosiones en todo el sistema de defensa de los Tetacor, una señal para el fin de la guerra. Si presionaba el botón, los Tetacor perderían la batalla final. Las flotas humanas serían destruidas, y la resistencia humana, sin oportunidad de reintegrarse, sería aplastada. En ese momento, estaba lista para saltar desde lo alto de la torre, la explosión resonando en su mente como la única opción posible. Había sido entrenada para esto. Todo su ser estaba preparado para destruir la resistencia, para asegurar que la raza Tetacor prevaleciera, para terminar con la amenaza humana de una vez por todas. Pero algo la detuvo. Desde abajo, una figura solitaria observaba. Salira había notado al humano desde que apareció en las afueras de la ciudad. Era diferente a los demás, no solo por su forma de moverse, sino por la mirada decidida que tenía en sus ojos. No era un soldado común, no vestía el uniforme estándar de la resistencia, sino un equipo de infiltración. Una figura que se deslizaba entre las sombras, como un fantasma, acercándose a la torre. La figura comenzó a subir por la estructura de acero, con la precisión de un experto. Salira lo observó desde lo alto, calculando cada uno de sus movimientos, sin poder evitar un sentimiento extraño en su interior. En la guerra, los humanos rara vez mostraban tal habilidad. La mayoría eran temerosos, débiles, y cuando se enfrentaban a los Tetacor, sus fuerzas eran fácilmente aplastadas. Pero este humano, él no tenía miedo. Cuando llegó a la cima, donde ella estaba, la diferencia entre ellos era palpable. Salira, como princesa guerrera, era una figura imponente. Su armadura era el reflejo de su rango y poder. Él, por otro lado, era un hombre promedio, sin los adornos de la victoria ni la arrogancia de la superioridad. Un ser humano, común y corriente, pero con una mirada que desbordaba determinación. Alguien que estaba lista para saltar y terminar con todo, pero las palabras del humano la detuvieron. Su voz cortó el aire, resonando en el silencio de la noche. Salira lo miró con incredulidad. Sus ojos brillaban con una intensidad feroz, pero había algo más allí. Una duda, una incertidumbre. Nunca había sentido algo como eso antes. ¿Por qué no lo haces?, dijo él, su voz serena pero cargada de fuerza. Hazlo, Salira. Hazlo y termina con todo. Pero, ¿qué quedará de ti después? Salira frunció el ceño, casi desconcertada por la audacia de su declaración. ¿Qué quedará de ella después? Había sido criada para ser una máquina de guerra, para destruir todo lo que se interpusiera en el camino de su gente. Para ella, no había duda, no había otro propósito en la vida más allá de la lucha. ¿Qué sabes tú de la guerra?, respondió, su tono gélido, casi burlón. El humano no reaccionó ante su provocación. En lugar de eso, dio un paso hacia adelante, su mirada fija en la de ella. Lo sé todo. He visto a mi gente caer, mis amigos, mi familia. Su voz se suavizó por un momento. Y aún así,
seguimos luchando. Porque la guerra no define quiénes somos. Es la elección de lo que hacemos después lo que nos define. Salira lo observó en silencio, una tormenta de pensamientos chocando en su mente. Él no estaba tratando de convencerla con tácticas o con la fuerza bruta. No la amenazaba con armas o promesas de venganza. Simplemente, hablaba de elección. Por primera vez en su vida, algo cambió. No era la duda de si ganarían o perderían lo que la hacía vacilar. Era la pregunta de si al ganar, perderían algo aún más valioso. En ese momento, el peso de sus años de guerra, de sacrificio, de muerte, parecía desmoronarse ante ella. ¿Por qué no lo haces?, reiteró él, sin un atisbo de miedo en su voz. Porque, aunque todo esté perdido, hay algo más grande que lo que estás a punto de hacer. No solo estamos luchando por sobrevivir. Estamos luchando para elegir qué seremos después de esto. Zalara vaciló. Su mano apretó el detonador, pero sus dedos no lograron presionar el botón. La duda se apoderó de ella como una sombra implacable. Durante toda su vida, siempre había sido entrenada para destruir, para ganar. Pero este humano, con su voz tranquila, con su mirada sin temor, le había mostrado una nueva posibilidad. ¿Y si ganar no era la única opción? La explosión, que debía terminar con la guerra, aún colgaba en el aire. Pero Salira ya no estaba segura de si realmente quería presionar ese botón. «Hazlo, Salira», insistió él. «Pero recuerda, a veces el verdadero enemigo no es el que lucha frente a ti, sino el que muere dentro de ti si decides ser como ellos». Las palabras del humano resonaron dentro de su mente. Dejó caer el detonador. No estaba lista para decidir el futuro con una explosión. Algo había cambiado en su interior, algo que nunca había imaginado. ¿Podría ser que ella, también, tuviera una elección? El futuro estaba por escribirse, pero en ese momento, Salira ya no estaba sola en la guerra. Y la batalla por lo que vendría a continuación apenas comenzaba. El viento soplaba con fuerza en la cima de la torre de comunicaciones, llevando consigo el polvo y las cenizas de la ciudad que se extendía como una marea de escombros bajo ellos. Salira permaneció inmóvil, sus ojos fijos en el humano frente a ella, tratando de comprender lo que acababa de ocurrir. La incertidumbre recorría su mente, desbordando la furia y la certeza con las que siempre había tomado decisiones. El detonador, que aún llevaba en la mano, parecía más pesado de lo que recordaba. Era un objeto insignificante, solo un pequeño dispositivo en comparación con la vastedad de la guerra, pero ahora parecía contener el destino de todos, incluido el suyo. ¿Era esta su última oportunidad para cambiar el curso de los acontecimientos? El humano, que aún la miraba sin vacilar, se mantuvo en silencio, como si comprendiera la batalla interna que se libraba en su adversaria. Salira podía ver la determinación en sus ojos, una determinación que no venía de la arrogancia ni del odio, sino de algo más profundo, más humano. «No quiero matar a más inocentes», dijo Salira, sus palabras una confesión que jamás había esperado pronunciar. Se sentía vulnerable al decirlas en voz alta. El humano, que había estado observando la ciudad desde donde estaba, giró lentamente hacia ella, sin mostrar sorpresa ante sus palabras. «Nadie quiere matar, pero la guerra no nos pregunta qué queremos. Nos obliga a tomar decisiones que nos destruyen por dentro». Salira sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Él no estaba hablando solo de las batallas. Estaba hablando de la desolación que dejaba la guerra, de la parte de sí misma que había perdido en cada combate, en cada orden que había dado para acabar con vidas. Durante años había llevado consigo la carga de ser la princesa guerrera de los Tetacor, una líder nacida para conducir a su gente a la victoria. Pero, ¿a qué costo? Pero, ¿cómo puede alguien como tú luchar con tanta esperanza?, preguntó, aún incrédula. Había visto cómo los humanos caían uno tras otro, luchando hasta el último aliento. Pero no entendía el porqué de esa lucha. ¿Qué los movía? ¿Cómo podían seguir luchando sabiendo que la guerra solo los consumiría? El humano sonrió, una sonrisa amarga que no llegó a sus ojos. Nosotros luchamos porque somos humanos. No es solo el deseo de ganar, es el deseo de ser algo más que solo sobrevivir. Sabemos que la guerra solo nos da dos opciones, morir o perder nuestra humanidad.
Pero no hay un destino que no podamos decidir por nosotros mismos. La verdadera guerra, Salira, no está fuera, está dentro de cada uno de nosotros. Aces palabras, tan simples pero poderosas, resonaron profundamente en Salira. En todos esos años de lucha, nunca había considerado que la guerra podría ser algo más que una cuestión de fuerza. Había creído, hasta ese momento, que todo se trataba de conquistar, de destruir, de vencer a los enemigos. Pero este humano, con su mirada tranquila, le había mostrado una verdad incómoda. La guerra era también una batalla interna, un campo de batalla donde se luchaba por no perderse a uno mismo. Salira dio un paso atrás, mirando nuevamente el detonador en su mano. El futuro de su gente, de los Zetacor, dependía de la destrucción de la resistencia humana. Pero, ¿y si, al hacerlo, se destruyera todo lo que había sido antes? ¿Lo que quedaba de ella? Había sido criada para destruir, para ganar, para dominar. Pero ahora, con esas palabras del humano resonando en su mente, comenzaba a preguntarse si realmente estaba luchando por su gente o por un sistema que solo perpetuaba la violencia. «No sé si puedo hacer lo que pides», dijo Salira, con la voz temblorosa, algo que nunca había permitido que su gente viera. Temía que si se rendía, si abandonaba su misión, todo lo que había hecho, todo lo que había sido, se desmoronaría. No solo para ella, sino para todos los Zetacor. El humano se acercó lentamente, manteniendo la distancia suficiente para no amenazarla, pero lo suficientemente cerca para que sus palabras pudieran alcanzarla. «No te estoy pidiendo que hagas lo que yo quiero, Salira. Solo quiero que pienses por un momento si lo que estamos haciendo realmente nos acerca a lo que queremos ser. La violencia nos consume, nos convierte en lo que odiamos. ¿Es eso lo que deseas? ¿Ser solo una sombra de lo que podría ser? Zalara es essentio atrapada entre dos mundos, entre dos realidades que no podía reconciliar. La destrucción era lo único que conocía, lo único que había sido enseñado a hacer. Pero ahora, en ese momento, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Era tan pequeño, una chispa de duda, pero suficiente para que todo lo que había dado por sentado se desmoronara. ¿Y si la paz fuera una opción? ¿Y si, al no hacer nada, al no destruir, también pudiera cambiar algo? ¿Y si los Zetacor nunca nos perdonan por lo que hemos hecho?, preguntó, con la voz quebrada. El humano la miró fijamente, como si ya hubiera anticipado la pregunta. Tal vez nunca te perdonen. Tal vez, al final, ni tú misma te perdones. Pero eso no significa que no debas intentarlo. La verdadera valentía, Salira, no es destruir al enemigo. Es saber cuándo dejar de luchar. Esas palabras cayeron sobre ella como una tormenta de dudas, pero también como una lluvia de claridad. Salira cerró los ojos, sintiendo el peso del detonador en su mano. El futuro no estaba escrito. No estaba determinado por un botón o una decisión final. Lo que realmente importaba era lo que hacía ahora, con lo que quedaba de ella misma. Dejó caer el detonador. El sonido del dispositivo al caer en el suelo fue casi ensordecedor en su silencio, pero al mismo tiempo, fue la señal de un cambio irreversible. Salira sabía que ya no podía volver atrás, que su camino ahora estaba marcado por algo nuevo, algo que nunca había considerado. Y por primera vez, en mucho tiempo, no sentía miedo. El viento soplaba con fuerza, moviendo las banderas deshilachadas que colgaban de las ruinas cercanas. La ciudad de Elbior, una vez próspera, ahora era solo un eco de lo que había sido, con calles desiertas y edificios reducidos a escombros. En la distancia, el sonido de las máquinas de guerra Zetacor seguía retumbando, marcando el ritmo de una guerra que parecía no tener fin. Sin embargo, en medio de esta destrucción, algo nuevo comenzaba a surgir. Salira permaneció de pie junto al borde de la torre de comunicaciones, mirando hacia el horizonte. Había dejado caer el detonador, y el gesto había liberado algo en su interior, algo que no podía identificar de inmediato, pero que sabía que había cambiado para siempre. El peso de la guerra ya no la definía. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentía algo diferente, una chispa de esperanza. El humano que había estado frente a ella, sin embargo, no compartía la misma calma. Marcus, su nombre,
Había sido el primero en hacerla dudar, el primero en poner en cuestión todo lo que conocía. Pero ahora, mientras ella miraba al vacío con una mente llena de preguntas, Marcus estaba de pie a su lado, observando también el panorama desolado, pero con una expresión distinta, una que Salira no había visto antes. Determinación, pero no la arrogancia de un conquistador. Había algo en sus ojos que sugería que para él, la lucha no solo era un medio para un fin, era una misión. ¿Por qué sigues luchando?, preguntó Salira, sin girarse para mirarlo. Su voz era un susurro perdido en el viento, como si quisiera que su pregunta se desvaneciera antes de llegar a su destino. Marcus no respondió de inmediato. Su mirada seguía fija en la ciudad, en los restos de lo que alguna vez fue un hogar para millones. Finalmente, después de un largo silencio, habló. «Porque no puedo rendirme. No solo por mí, sino por todos los que han caído, y aún más por los que no se han dado por vencidos». Salira lo miró, sorprendida. No era la respuesta que había esperado. En su mundo, la guerra no era un acto de nobleza o sacrificio. Era una herramienta de poder, una manera de imponerse sobre los demás. Pero este humano, él no estaba luchando por poder, por control, sino por algo mucho más profundo. «La guerra nos consume a todos», dijo ella, bajando la vista. En su interior, sentía una angustia desconocida, un conflicto con su propia identidad. No sabía si lo que había hecho era lo correcto, si había tomado la decisión correcta al dejar caer el detonador. Marcus la miró por un momento, sus ojos reflejando una mezcla de compasión y comprensión. Sabía lo que ella sentía. Sabía lo que significaba estar atrapado en la maraña de la guerra, con la mente perdida entre los escombros de lo que solía ser. «Es cierto», respondió, con la voz calmada, pero firme. «La guerra nos destruye, pero lo que la mayoría no entiende es que la humanidad no se define por la destrucción. Nos definimos por lo que somos capaces de hacer después de ella. La verdadera batalla está en el corazón de cada uno de nosotros». Salira sintió como si algo se rompiera dentro de ella, una barrera que había estado construida durante años, que había sido levantada por el deber, el sacrificio y la lealtad a su raza. Había sido entrenada para ser una líder, una guerrera, y nunca le había permitido la opción de dudar. Pero este hombre, con su franqueza, había tocado algo en su interior. ¿Era posible que los Zetacor, con todo su poder y su ambición, estuvieran equivocados? El silencio entre ellos se alargó, pero no fue incómodo. Salira miró a su alrededor, observando el paisaje destruido que se extendía ante ella. Y, por primera vez en años, no vio solo ruinas. Vio posibilidades. Si el humano frente a ella tenía razón, si la humanidad podía seguir luchando incluso después de todo lo que habían perdido, tal vez ella también podía encontrar un camino diferente. Tal vez la guerra no tenía que ser la respuesta final. La batalla está en el corazón de cada uno de nosotros. La frase seguía resonando en su mente. ¿Era eso lo que había faltado en su vida? ¿La capacidad de elegir una nueva manera de existir? Salira había estado tan enfocada en la victoria, en la supremacía de los Zetacor, que nunca había considerado que había algo más allá de la destrucción. La posibilidad de redención. «¿Por qué no huir?», preguntó Salira, mirándolo con una nueva intensidad en sus ojos. La duda ya no era una carga, sino una ventana abierta hacia lo desconocido. Si la guerra nos consume a todos, ¿por qué seguir luchando? Marcus sonrió, y esta vez, su sonrisa fue más ligera, menos amarga. Porque, a pesar de todo lo que hemos perdido, vivir es la mayor victoria que podemos obtener. Si la guerra nos ha enseñado algo, es que hay algo más allá de la destrucción. Y eso es lo que estamos luchando por preservar. No solo nuestra supervivencia, sino nuestra humanidad. Salira cerró los ojos por un momento, sintiendo la brisa que acariciaba su rostro. En su interior, algo comenzaba a cambiar. Las preguntas que antes la atormentaban ahora comenzaban a dar paso a nuevas respuestas. ¿Y si la humanidad no era el enemigo? ¿Y si, al final, la verdadera lucha no era contra ellos, sino contra la guerra misma? Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. No era el miedo de perder la guerra, ni el miedo de ser derrotada. Era un miedo diferente,
uno que se sentía como esperanza. La batalla por lo que vendría a continuación aún no había comenzado, pero ahora sabía que, al menos, ella ya no estaba luchando sola. Y tal vez, solo tal vez, los Zetacor no tenían que ganar la guerra para ganar algo aún más importante, la oportunidad de cambiar. Y si podían hacerlo, tal vez los humanos también lo harían. Las palabras del humano seguían resonando en su mente. La verdadera batalla está en el corazón de cada uno de nosotros. La torre de comunicaciones estaba más silenciosa que nunca. El viento, que antes rugía con fuerza a través de la ciudad, ahora apenas susurraba, como si el planeta mismo estuviera conteniendo la respiración. Salira y Marcus permanecían juntos, en el borde de la caída, ambos contemplando lo que quedaba de la civilización. El Bior, con sus calles vacías y edificios destrozados, era un testimonio de lo que la guerra había hecho. Pero a la vez, también representaba una oportunidad, una promesa de que algo diferente podía nacer de las cenizas. El detonador, ahora a los pies de Salira, seguía siendo el objeto de mayor peso en sus manos, aunque ya no lo tenía en su poder. Ella lo había soltado, pero el impulso de tomar una decisión aún seguía atragantándose en su garganta. No era la acción la que la detenía, sino lo que significaba dar el siguiente paso. ¿Qué pasaría después? La guerra, por todo lo que había sufrido, no era algo que se pudiera olvidar con solo hacer un gesto simbólico. No podía borrar años de sangre derramada, de tierras quemadas, de seres queridos perdidos. Pero sí podía cambiar lo que venía después de todo eso. Marcus estaba a su lado, expectante, pero respetuoso. No le apresuraba a tomar una decisión. Sabía que ese momento le pertenecía a ella y solo a ella. Había conocido su tipo antes, esos líderes que cargaban con un peso invisible sobre sus hombros, convencidos de que solo ellos podían decidir el destino de sus pueblos. Él había sido uno de esos, antes de darse cuenta de que la verdadera guerra no era sobre el control, sino sobre las decisiones más humanas. Dejar ir, dejar atrás el pasado, y elegir un futuro diferente. El futuro no está decidido por lo que dejamos atrás. Salira, dijo Marcus, su voz baja pero llena de convicción. Está decidido por lo que decidimos hacer ahora. Salira le miró de reojo, reconociendo la firmeza en sus palabras. Se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había aprendido en la guerra, nunca había entendido lo que él estaba diciendo hasta ahora. Había creído que el poder, la victoria, lo solucionaba todo, que el sacrificio y la brutalidad eran las únicas maneras de asegurar el futuro. Pero Marcus le estaba mostrando algo diferente, la valentía de no repetir la historia. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó, con la voz quebrada por una mezcla de frustración y alivio. Había tomado tantas decisiones en su vida, y siempre había tenido claro lo que debía hacer. Pero ahora, con todo por delante, ya no estaba segura de que era lo correcto. Marcus la miró fijamente, sin titubear. Sabía que no había una respuesta fácil, pero había algo en su mirada que sugería que no necesitaba más palabras. La clave no estaba en el acto en sí, sino en el por qué lo hacían. No se trataba de si destruir a los humanos o permitir que su raza continuara, sino de reconocer que la verdadera batalla estaba dentro de ellos. El mundo no los juzgaría por lo que hicieran en ese momento, sino por lo que decidieran ser después. Lo que decidas, Salira, será lo que defina tu futuro, y el futuro de todos los que vienen después de ti. Salira miró hacia el horizonte, las luces de la ciudad reflejando las últimas llamas de una guerra que parecía nunca terminar. A lo lejos, se podía escuchar el ruido de los motores Zetacor, acercándose con la inminente presión de una invasión definitiva. Pero esta vez no sentía miedo. En su lugar, había una sensación de calma, de aceptación. Ella ya no era la princesa guerrera de un imperio conquistador. Ya no era solo la líder de los Zetacor. Era alguien más. Dejó caer el detonador al suelo, y por primera vez en mucho tiempo, respiró profundamente. El sonido de la explosión que nunca ocurrió resonó en su interior como una liberación. No más, susurró, casi para sí misma. No más muerte. Sin pensarlo, avanzó hacia Marcus, su figura altiva y segura ahora un reflejo de todo lo que había aprendido. Sus pasos eran firmes, pero no hacia una guerra que necesitaba ganar,
sino hacia una paz que necesitaba forjarse, paso a paso, sobre las ruinas de la violencia. No será fácil, dijo ella, mirando a Marcus. Había un nuevo tono en su voz, uno de aceptación, no de duda. Pero no puedo seguir luchando como lo he hecho hasta ahora. No puedo seguir permitiendo que mi gente destruya todo lo que toca. Si vamos a sobrevivir, debemos hacerlo como algo más. Algo diferente. Marcus asintió, su rostro lleno de respeto. Sabía que esto no solo era un cambio para Salira, sino para todos los que la rodeaban. El destino de su gente ya no dependía de una decisión fría y calculada. Dependería de algo más profundo. Un cambio de mentalidad. Un nuevo camino. La torre a su alrededor crujió, como si el planeta mismo estuviera reaccionando a su decisión. Las luces de la ciudad titilaron y, por un instante, Salira imaginó que tal vez había hecho lo correcto. No con un simple gesto de destrucción, sino con la promesa de algo más. Algo que quizás podría curar no solo a los Tetacor, sino a todos los que habían estado atrapados en la espiral de la guerra. ¿Quiénes serían ellos si abandonaban la violencia? En ese momento, algo en el horizonte se iluminó con una nueva luz. La flota Zetacor seguía acercándose, pero ya no con la misma fuerza arrolladora de antaño. El peso de las armas y el poder de la invasión ya no importaban. Lo que importaba era cómo decidían luchar, cómo decidían vivir. Salira miró a Marcus y con una resolución renovada, dio el primer paso hacia un futuro incierto. Pero ya no era un futuro marcado por la guerra. Era un futuro donde la verdadera batalla por la humanidad y por la supervivencia de su propia especie había comenzado. La guerra no estaba perdida. Había terminado, por fin, y una nueva lucha había comenzado.